El Congo guarda secretos que parecen imposibles. Hoy descubriremos algunos de los más inquietantes. Un rey europeo gobernó durante más de 20 años un territorio 80 veces mayor que su propio país. Nunca lo visitó, ni una sola vez. Lo que ocurrió en ese territorio durante esas 2 décadas tardó años en llegar al mundo exterior, y cuando llegó, cambió la manera en que Europa entendía lo que estaba haciendo en África. Pero esa es solo la primera historia. Hay un primer ministro elegido democráticamente que fue asesinado y cuyo cuerpo fue destruido con tal minuciosidad que 60 años después lo único que quedaba de él era un diente. Hay una mina en el centro de África cuyo mineral hizo posibles las bombas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki, extraído por trabajadores que no sabían para qué servía lo que sacaban de la tierra. Y hay un secretario general de las Naciones Unidas cuyo avión se estrelló en el peor momento posible, rodeado de los intereses más poderosos de la Guerra Fría, y cuya muerte todavía no tiene una versión oficial aceptada. El Congo no es simplemente una selva enorme con ríos y jungla. Es el lugar donde la historia del siglo XX se escribió de maneras que casi nadie menciona. Hoy recorremos 8 de esas historias. En 1885, la Conferencia de Berlín repartió formalmente el continente africano entre las potencias europeas. No hubo representantes africanos en esa conferencia. Lo que salió de ella fue un mapa nuevo, fronteras trazadas sobre territorios que los europeos conocían de manera fragmentaria, asignadas a países que en muchos casos nunca habían tenido presencia real en las zonas que recibían. Entre los beneficiarios de ese reparto había un caso que no tenía precedente en la historia colonial moderna. El rey Leopoldo II de Bélgica recibió el control sobre una extensión de territorio en el centro de África de aproximadamente 2.300.000 kilómetros cuadrados. Para hacerse una idea de la escala, Bélgica entera mide algo más de 30.000 kilómetros cuadrados. El territorio que Leopoldo recibió era aproximadamente 75 veces mayor que su propio reino. Pero el mecanismo por el que lo recibió era radicalmente diferente al de cualquier otra colonia europea. No era una posesión del Estado belga, era una posesión personal del rey. Se llamó Estado Libre del Congo. Leopoldo había trabajado durante años para conseguir ese territorio. Era un hombre con una visión clara de lo que quería y con la paciencia y la habilidad diplomática necesarias para conseguirlo. Había observado cómo otras potencias europeas acumulaban territorios coloniales y recursos y había determinado que Bélgica, un país pequeño y relativamente joven, no tenía la capacidad institucional para competir en ese juego. Pero él, personalmente, sí podía intentarlo. Su estrategia fue presentar su proyecto ante las potencias europeas y ante el gobierno de los Estados Unidos no como una empresa colonial de explotación, sino como una misión humanitaria y comercial. Habló de abrir el centro de África al comercio libre, de combatir la esclavitud árabe que operaba en la región y de llevar la civilización a territorios que describía como sumidos en el caos. El argumento funcionó. Las potencias europeas, que en la conferencia de Berlín tenían sus propios intereses que defender y que preferían que el centro de África no cayera en manos de ninguno de sus rivales directos, aceptaron la propuesta de Leopoldo. Los Estados Unidos fueron el primer país en reconocer su autoridad sobre el territorio. Leopoldo obtuvo el Congo sin disparar un solo tiro y sin invertir fondos del Estado belga. Lo que ocurrió después tardó años en llegar al conocimiento del mundo exterior. Durante la primera fase de su control sobre el Congo, Leopoldo orientó la explotación del territorio principalmente hacia el marfil. Los elefantes del Congo central producían colmillos de gran tamaño y calidad, y el marfil tenía una demanda considerable en los mercados europeos y americanos para la fabricación de teclas de piano, bolas de billar, mangos de cubiertos y docenas de otros productos de lujo. Pero a partir de la década de 1890,
otro recurso desplazó al marfil como motor económico principal del Estado Libre del Congo: el caucho. La industria del caucho estaba experimentando en esa época una transformación radical. La vulcanización había hecho el material mucho más útil y duradero. La industria del automóvil, que comenzaba a desarrollarse, generaba una demanda creciente de neumáticos, y el telégrafo y el teléfono requerían grandes cantidades de cable con aislamiento de caucho. El Congo central albergaba extensas zonas de selva con plantas de caucho silvestre. Extraerlo no requería una infraestructura industrial sofisticada. Requería trabajo humano, en grandes cantidades, durante muchas horas, en condiciones físicamente exigentes. Leopoldo resolvió el problema del trabajo de una manera que él nunca describió con esas palabras, pero que los documentos de la época registran con suficiente precisión como para que no queden dudas sobre su naturaleza. El sistema que se estableció en el Estado Libre del Congo funcionaba sobre la base de cuotas de producción impuestas a las comunidades locales. Cada aldea tenía una cantidad de caucho que debía entregar en un plazo determinado. No era una contribución voluntaria ni un intercambio comercial. Era una obligación cuyo incumplimiento tenía consecuencias que la administración colonial aplicaba con una consistencia que hacía el sistema predecible y, desde la perspectiva de quienes lo diseñaron, eficiente. La fuerza encargada de garantizar el cumplimiento de las cuotas era la Force Publique, el ejército colonial del Estado Libre del Congo. La Force Publique estaba compuesta principalmente por soldados africanos reclutados de distintas regiones, comandados por oficiales blancos, mayoritariamente belgas, pero también de otras nacionalidades. Era una fuerza con armamento moderno para la época y con instrucciones que en la práctica le daban una libertad de acción considerable para garantizar la producción de caucho. Las consecuencias del incumplimiento de las cuotas podían incluir la toma de rehenes, la destrucción de aldeas y otras formas de violencia sistemática. Hay un elemento de este sistema que quedó documentado de manera particular y que se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de lo que ocurrió en el Congo de Leopoldo. Los soldados de la Force Publique debían justificar el uso de munición. Cada cartucho disparado requería una justificación. La práctica que se desarrolló como respuesta a esa exigencia burocrática consistía en presentar manos amputadas como prueba de que la munición había sido utilizada. Con el tiempo, la amputación de manos se convirtió en un instrumento de terror en sí mismo, independientemente del uso de munición, aplicado como castigo por el incumplimiento de cuotas. Las fotografías tomadas por misioneros que trabajaban en la región durante esa época documentan los efectos de esa práctica de manera que no deja lugar a la ambigüedad sobre lo que ocurrió. Leopoldo II nunca visitó el Congo. Esa distancia entre el Palacio Real en Bruselas y el territorio que controlaba no era accidental. Era estructural. Leopoldo gestionaba su posesión africana a través de informes, balances contables y la correspondencia con sus administradores. Los ingresos que generaba el caucho congoleño financiaban proyectos de construcción en Bélgica, incluidos palacios, parques y edificios públicos que todavía existen. La escala de lo que ocurrió en el Congo durante el periodo del Estado Libre es objeto de debate histórico en cuanto a las cifras exactas, pero no en cuanto a su naturaleza general. Las estimaciones sobre la reducción de la población congoleña durante ese periodo varían considerablemente entre distintos historiadores, con cifras que oscilan entre 1 y 10 millones de personas, dependiendo de la metodología y las fuentes utilizadas. Lo que los documentos históricos disponibles establecen con claridad es que la combinación de trabajo forzado, violencia, hambre y enfermedades produjo una mortalidad extraordinaria en el territorio
durante las 2 décadas de control personal de Leopoldo. El mecanismo que lo hizo posible no era la brutalidad desorganizada, sino un sistema económico diseñado para maximizar la extracción de caucho en el menor tiempo posible, con el menor costo posible para la administración colonial y con la vida humana de los congoleños tratada como un factor de producción prescindible. La información sobre lo que ocurría en el Congo comenzó a filtrarse al exterior a través de canales que Leopoldo no había anticipado. Los misioneros protestantes, principalmente británicos y americanos, que trabajaban en distintas zonas del territorio, comenzaron a enviar cartas, informes y fotografías a sus organizaciones en Europa y América. Sus testimonios describían con detalle lo que observaban: las amputaciones, los rehenes, las aldeas destruidas, las comunidades diezmadas. Un comerciante británico llamado Edmund Dean Morel, que trabajaba para una empresa de navegación con rutas al Congo, observó algo que le llamó la atención desde una perspectiva puramente comercial. Los barcos que llegaban del Congo cargados de caucho y marfil regresaban con cargamentos que consistían casi exclusivamente en armas y munición, no en bienes de intercambio comercial. Eso era inconsistente con cualquier modelo de comercio legítimo. Solo tenía sentido si lo que ocurría en el Congo no era comercio, sino extracción por la fuerza. Morel dejó su trabajo y dedicó los años siguientes a construir una campaña internacional contra el régimen de Leopoldo. Fundó la Congo Reform Association y utilizó los medios de comunicación disponibles en la época con una habilidad que hoy reconoceríamos como la de un activista mediático moderno. El otro nombre central en la exposición del sistema congoleño es el del cónsul británico Roger Casement, que en 1903 presentó al gobierno británico un informe detallado sobre las condiciones en el Congo, basado en su propia investigación sobre el terreno. El informe Casement describía con precisión y con nombres y lugares específicos el sistema de cuotas, las represalias y la violencia sistemática. La combinación de la campaña de Morel y el informe de Casement generó una presión internacional que Leopoldo intentó resistir durante años. Primero, negando las acusaciones, luego encargando sus propias investigaciones con resultados predecibles, y finalmente, intentando mejorar la imagen pública del Estado Libre a través de diversas iniciativas. No fue suficiente. En 1908, bajo la presión acumulada de la opinión pública internacional y del propio gobierno belga, Leopoldo transfirió el control del Congo al Estado de Bélgica. El Estado Libre del Congo dejó de existir y pasó a ser el Congo belga, una colonia convencional. Leopoldo murió en 1909, el año siguiente a la transferencia. Nunca fue juzgado por lo que ocurrió en el Congo. Nunca fue procesado ni por las autoridades belgas ni por ningún tribunal internacional. Recibió una compensación del Estado belga por la transferencia del territorio que había explotado durante más de 2 décadas. Los edificios que financió con los ingresos del caucho congoleño siguen en pie en Bélgica. Las consecuencias demográficas, económicas y sociales de lo que ocurrió en el Congo durante esas 2 décadas afectaron al territorio durante generaciones. Las estructuras de extracción y control que se establecieron durante el Estado Libre no desaparecieron con el cambio de administración. Muchos de los mecanismos de explotación continuaron bajo la administración belga, aunque con una violencia algo menos sistemática y visible. La historia del Estado Libre del Congo es relevante no solo como registro de lo que ocurrió en ese territorio específico, en ese periodo específico. Es un caso de estudio sobre cómo un sistema de explotación puede construirse, mantenerse y esconderse durante años cuando quienes lo operan
Controlan la información que sale del territorio y cuando los beneficios económicos son suficientemente grandes como para que quienes podrían detenerlo prefieran no hacerlo. Leopoldo construyó ese sistema desde un palacio en Bruselas sin haber visto nunca el territorio que explotaba. Esa distancia no fue un accidente, era parte del diseño. 3 años antes de que Leopoldo obtuviera el Congo en la Conferencia de Berlín, un hombre llamado Henry Morton Stanley completó uno de los viajes más extraordinarios y más costosos en vidas humanas de la historia de la exploración geográfica. Costoso no en términos financieros, costoso en términos de las personas que murieron durante el trayecto. Stanley había nacido en Gales en 1841 con el nombre de John Rowlands. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y por una serie de circunstancias que lo llevaron de un orfanato galés a Luisiana, donde trabajó para un comerciante cuyo apellido eventualmente adoptó. Combatió en la Guerra Civil Americana en ambos bandos, en distintos momentos, y terminó convirtiéndose en corresponsal de prensa. Su primera gran fama llegó en 1871, cuando el periódico New York Herald lo envió a África con el encargo de encontrar al explorador y misionero escocés David Livingstone, del que no se tenían noticias desde hacía años. Stanley encontró a Livingstone en la orilla del lago Tanganika y pronunció una frase que se convertiría en una de las más citadas de la era victoriana. Pero la expedición que definió su lugar en la historia de la exploración africana fue la que comenzó en 1874. En noviembre de 1874, Stanley partió de Zanzíbar con una expedición de 356 personas. El objetivo era ambicioso hasta el límite de lo que parecía posible en esa época. Stanley quería resolver varias de las grandes preguntas geográficas pendientes sobre el interior de África. Determinar con precisión la forma y dimensiones del lago Victoria. Explorar el lago Tanganika y, sobre todo, establecer el curso del río que los exploradores europeos conocían como el Lualaba y determinar si ese río era la cabecera del Nilo, como algunos creían, o si desembocaba en otro sistema fluvial diferente. La respuesta a esa última pregunta implicaba cruzar territorios que ningún europeo había atravesado y que los propios africanos que los habitaban consideraban extremadamente peligrosos. Stanley era perfectamente consciente de los riesgos, lo que resulta más difícil de reconstruir con precisión, porque las fuentes disponibles son principalmente los propios diarios y crónicas de Stanley, es hasta qué punto esa conciencia del riesgo se extendía a la responsabilidad hacia las personas que lo acompañaban. La expedición tardó 999 días en completarse. De las 356 personas que partieron de Zanzíbar, 114 llegaron al destino final en la costa atlántica de África. Las causas de las pérdidas fueron múltiples y se distribuyeron a lo largo de casi 3 años de marcha. Las enfermedades tropicales, principalmente la malaria y la disentería, fueron la causa más frecuente de muerte. El agotamiento físico de marchas prolongadas en condiciones de calor extremo, humedad y terreno difícil debilitaba a los expedicionarios hasta hacerlos vulnerables a enfermedades que en condiciones normales no habrían sido mortales. El hambre en períodos en que la expedición cruzaba territorios donde no era posible obtener alimentos suficientes contribuyó a la mortalidad general. Hubo también enfrentamientos violentos con comunidades locales a lo largo del recorrido. Stanley describía algunos de estos encuentros en sus crónicas como ataques de los que la expedición se defendía. Las perspectivas de las comunidades que habitaban esos territorios
cuando han sido reconstruidas por historiadores posteriores a partir de tradiciones orales y otras fuentes, ofrecen en algunos casos una imagen diferente de lo ocurrido. La deserción fue otra causa de reducción del grupo. Algunos miembros de la expedición aprovecharon oportunidades para abandonarla en distintos puntos del recorrido. Y hubo situaciones en que Stanley tomó decisiones que priorizaban el avance de la expedición sobre la atención a los enfermos o heridos. El carácter de Stanley es uno de los elementos más complejos de su historia. Era un hombre con una determinación que en las condiciones extremas de esa expedición probablemente fue lo que hizo posible que llegara a algún destino. También era un hombre con una tendencia a la violencia que sus propios diarios documentan, aunque con una selección y un encuadre que reflejaban su visión del mundo y sus prioridades. Los testimonios de personas que viajaron con él o que lo conocieron describen a alguien capaz de gestos de generosidad y de momentos de crueldad con la misma facilidad. Alguien que podía llevar a una expedición al límite de lo humanamente posible y que medía el éxito de esa expedición principalmente en términos geográficos, es decir, en términos de los objetivos de exploración alcanzados. Las personas que murieron en el camino aparecen en sus crónicas con frecuencia como datos o como circunstancias del viaje, no como individuos con historias propias que importaban más allá de su función en la expedición. Eso no significa que Stanley fuera indiferente a todas las muertes. Hay entradas en sus diarios que muestran algo parecido al dolor por pérdidas específicas. Pero el marco general en el que interpretaba lo que ocurría durante la expedición era uno en que el objetivo geográfico tenía una primacía que raramente cuestionaba. Los resultados geográficos de la expedición fueron considerables. Stanley circunnavegó el lago Victoria y confirmó que era un lago único de grandes dimensiones, resolviendo debates que habían ocupado a los geógrafos europeos durante décadas. Exploró el lago Tanganica con un detalle sin precedentes y trazó el curso del Lualaba desde su origen hasta el Atlántico, demostrando que ese río no era la cabecera del Nilo, sino el río que los europeos llamarían el Congo, uno de los más caudalosos del mundo, que desembocaba en el Océano Atlántico. Ese conocimiento geográfico era exactamente lo que potencias como Bélgica, Gran Bretaña y Francia necesitaban para poder planificar la penetración comercial y política en el interior de África Central. Stanley era perfectamente consciente de esa implicación. No era un explorador ingenuo que simplemente satisfacía su curiosidad intelectual. Era alguien que entendía el valor estratégico de la información que producía y que estaba dispuesto a negociar con ese valor. La persona que supo aprovechar mejor esa disposición fue Leopoldo II. Cuando Stanley regresó a Europa después de completar la travesía, intentó primero ofrecer sus servicios y su conocimiento geográfico al gobierno británico. Los británicos, por razones que tenían que ver con sus propias prioridades coloniales en ese momento, no mostraron el interés que Stanley esperaba. Leopoldo sí lo mostró. El rey belga contrató a Stanley para que regresara al Congo y trabajara en la creación de la infraestructura básica que permitiría establecer el control efectivo sobre el territorio. Stanley pasó varios años en el Congo durante la década de 1880, construyendo rutas, estableciendo estaciones y negociando acuerdos con jefes locales que abrían el territorio a la administración que Leopoldo tenía intención de instalar. Esos acuerdos fueron posteriormente la base legal, por frágil que fuera, sobre la que Leopoldo construyó su argumento ante la Conferencia de Berlín de que tenía derechos establecidos sobre el territorio. El viaje de 999 días, que había costado la vida a más de 2/3 de sus participantes, no solo había producido mapas y conocimiento geográfico, había abierto el camino,
en el sentido más literal y más trágico para lo que vendría después. Hay una manera de leer la trayectoria de Stanley que lo convierte en el protagonista de una historia de exploración y logro geográfico extraordinario. Y hay otra manera de leerla que lo sitúa como uno de los instrumentos a través de los cuales el interior de África Central quedó expuesto a la explotación colonial. Ambas lecturas son simultáneamente verdaderas. La expedición de 1874 a 1877 produjo conocimiento geográfico real que resolvió preguntas que los cartógrafos europeos no podían responder. Y ese mismo conocimiento geográfico fue utilizado, con la participación activa del propio Stanley, para extender el control de Leopoldo sobre un territorio cuyos habitantes pagarían un precio extraordinario en las décadas siguientes. Stanley murió en Londres en 1904. Fue enterrado en Surrey, no en Westminster, porque el decano de la abadía consideró que su historial en África hacía inapropiado ese honor. Sus mapas del Congo, en cambio, sobrevivieron y fueron utilizados durante décadas. El territorio que ayudó a abrir al mundo exterior todavía lleva el nombre que él le dio al gran río que siguió hasta el océano, el Congo. En 1959, el piloto militar belga Remy Valdiert sobrevolaba una región remota del Congo en helicóptero cuando observó algo en el terreno que no encajaba con ningún animal que hubiera visto antes. Valdiert no era un hombre propenso a la exageración. Era un piloto de combate con una trayectoria considerable. Había participado en la Segunda Guerra Mundial, volando con la Royal Air Force belga en el exilio, y había acumulado una experiencia aérea que lo hacía un observador entrenado para identificar lo que veía desde el aire con precisión. Era el tipo de persona cuyo testimonio, en circunstancias normales, generaría credibilidad. Lo que dijo haber visto desde su helicóptero fue una serpiente de dimensiones que ninguna especie conocida por la ciencia podía explicar. Su estimación de la longitud del animal era de aproximadamente 50 metros. Para entender por qué esa cifra es problemática desde el punto de vista científico, conviene tener en cuenta qué se sabe sobre las serpientes más grandes que existen. La anaconda verde, considerada la serpiente más pesada del mundo, alcanza en los ejemplares más grandes documentados una longitud de alrededor de 9 metros, con pesos de más de 200 kilos. La pitón reticulada, que compite con la anaconda por el título de serpiente más larga, ha sido medida en ejemplares de hasta casi 9 metros, en condiciones de cautividad, con documentación rigurosa. 50 metros es aproximadamente 5 veces el tamaño del animal más grande que la ciencia ha registrado de manera verificable. No existe ningún mecanismo biológico conocido que explique cómo un reptil terrestre podría alcanzar esas dimensiones. La estructura ósea, la musculatura y los requerimientos energéticos de un animal de ese tamaño no tienen precedente en la fauna conocida del planeta, ni en la actualidad, ni en el registro fósil de los últimos millones de años. Van Lierde sabía todo esto cuando hizo su estimación, y la mantuvo hasta el final de su vida. Las fotografías que se tomaron durante ese vuelo han sido analizadas repetidamente desde entonces. El problema central con las fotografías aéreas de objetos en terreno abierto es la estimación del tamaño. Sin una referencia de escala inequívoca, determinar las dimensiones de un objeto desde el aire es extraordinariamente difícil incluso para observadores entrenados. La altitud del helicóptero, el ángulo de visión, las condiciones de luz y la ausencia de objetos de tamaño conocido en el mismo encuadre crean condiciones en las que el cerebro humano tiende a cometer errores sistemáticos en la estimación de dimensiones.
Un árbol de tamaño moderado, visto desde cierta altitud, puede parecer mucho más pequeño de lo que es. Una serpiente grande, vista desde esa misma altitud, en terreno abierto sin referencias de escala, puede parecer mucho más grande de lo que es. Los expertos en herpetología que han examinado las fotografías no han podido determinar con certeza qué mostraban. Las imágenes disponibles no tienen la resolución suficiente para identificar de manera definitiva la especie ni las dimensiones del animal. Lo que sí es posible, y lo que la mayoría de los herpetólogos que han comentado el caso consideran la explicación más razonable, es que Van Lierde observó una serpiente grande, posiblemente una pitón africana de roca de tamaño excepcional, y que la combinación de la perspectiva aérea, la altitud y la ausencia de referencias de escala llevó a una sobreestimación considerable de sus dimensiones. La pitón africana de roca es la serpiente más grande del continente africano y puede alcanzar longitudes de 6 o 7 metros en ejemplares adultos. Desde un helicóptero en vuelo, en terreno abierto, ese animal podría parecer significativamente más grande. El caso de Van Lierde no es el único relato de serpientes de dimensiones inusuales proveniente de la región del Congo. A lo largo del siglo XX, distintos exploradores, misioneros y residentes europeos en el Congo reportaron avistamientos de serpientes que describían como excepcionalmente grandes, aunque en la mayoría de los casos sin las estimaciones extremas de Van Lierde. Hay una tradición oral en varias comunidades de la cuenca del Congo que hace referencia a serpientes acuáticas de gran tamaño. Algunos investigadores han señalado que esas tradiciones podrían reflejar encuentros reales con pitones africanas de roca adultas de gran tamaño, que en el agua pueden parecer considerablemente más grandes de lo que son en tierra. Lo que no existe en ninguno de estos casos es evidencia física. Ningún cuerpo, ninguna piel, ningún hueso, ningún espécimen vivo o muerto de ninguna serpiente de dimensiones remotamente cercanas a las que Van Lierde describió ha sido encontrado, documentado o analizado científicamente en toda la región del Congo. La ausencia de evidencia física no demuestra que el avistamiento fuera una ilusión, pero sí establece con claridad que la hipótesis de una serpiente de 50 metros carece del tipo de respaldo empírico que requeriría para ser considerada como algo más que un testimonio singular sin corroboración. Van Lierde describió el comportamiento del animal durante el vuelo. Según su relato, cuando el helicóptero descendió para observar mejor, la serpiente levantó la cabeza y pareció adoptar una postura de amenaza hacia la aeronave. Ese comportamiento es consistente con el de una pitón africana de roca grande frente a una perturbación repentina. Las pitones africanas son serpientes que pueden mostrar una agresividad considerable cuando se sienten amenazadas, incluyendo levantar la parte anterior del cuerpo y expandir la cabeza en una postura de advertencia. No es un comportamiento que requiera ninguna especie desconocida para explicarse. Lo que Van Lierde interpretó como el comportamiento de un animal de dimensiones extraordinarias es perfectamente compatible con el comportamiento de un animal grande, pero de dimensiones conocidas, observado desde una distancia y una perspectiva que amplificaban la percepción de su tamaño. La historia de la serpiente de Van Lierde circuló durante décadas principalmente en publicaciones dedicadas a la criptozoología, la disciplina que estudia animales cuya existencia no ha sido confirmada científicamente. En ese contexto, el caso fue presentado repetidamente como evidencia de la posible existencia de serpientes gigantes en el interior de África, a veces asociado con la leyenda del Mokele Mbembe, una criatura de gran tamaño que algunas tradiciones orales del Congo central describen habitando en los ríos y pantanos de la selva.
Ninguna expedición específicamente diseñada para buscar evidencia de estas criaturas en el Congo ha producido resultados que la comunidad científica haya considerado concluyentes. Lo que sí existe es una selva de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, una fracción muy pequeña de la cual ha sido explorada con el nivel de detalle necesario para descartar categóricamente la presencia de fauna desconocida o de ejemplares de fauna conocida que excedan las dimensiones registradas hasta ahora. Esa combinación de un testimonio persistente, fotografías ambiguas, una región geográfica enorme y parcialmente inexplorada y la ausencia de evidencia física es exactamente el tipo de situación que mantiene abierta una pregunta sin que ninguna de las respuestas posibles pueda considerarse definitivamente establecida. Van Liert vio algo desde su helicóptero en 1959. ¿Qué era exactamente ese algo? Es una pregunta que las fotografías disponibles no permiten responder con certeza. En el extremo norte de la República Democrática del Congo, en una región conocida como el Bosque de Bili, circulaban desde hacía décadas entre las comunidades locales relatos sobre unos primates inusuales. No eran los chimpancés ordinarios que los habitantes de la región conocían bien. Eran más grandes, más fuertes, con comportamientos que no encajaban con lo que la gente sabía sobre los chimpancés. Dormían en el suelo en lugar de en los árboles. Se comportaban de una manera que los locales describían como menos asustadiza frente a los humanos. Y según algunos relatos, eran capaces de enfrentarse a leopardos, uno de los pocos depredadores que normalmente hace retroceder incluso a los chimpancés adultos. Durante mucho tiempo, esos relatos circularon sin que ningún investigador científico los hubiera verificado directamente sobre el terreno. La región de Bili no era fácil de alcanzar. Décadas de inestabilidad política y conflicto armado en el norte del Congo habían hecho prácticamente imposible el trabajo de campo sistemático en esa zona. Los investigadores que habrían estado interesados en verificar los relatos locales no podían llegar hasta allí con seguridad. Eso comenzó a cambiar a principios de los años 2000. Cuando los primeros investigadores pudieron trabajar en la región de Bili con cierta regularidad, encontraron evidencias físicas que justificaban la atención. Las huellas que documentaron en el suelo del bosque eran más grandes de lo habitual para los chimpancés. Los nidos que encontraron estaban construidos en el suelo, no en los árboles, como es habitual en esta especie. Y cuando pudieron observar directamente a los animales, su comportamiento mostraba diferencias notables respecto a las poblaciones de chimpancés que los investigadores conocían de otras regiones. Carl Amann, un fotógrafo y conservacionista suizo que fue uno de los primeros occidentales en documentar la existencia de estos primates, describió animales que respondían a la presencia humana de una manera diferente a la habitual. En lugar del comportamiento de huida inmediata que caracteriza a los chimpancés en regiones donde han tenido contacto con cazadores humanos, estos animales mostraban en algunas ocasiones una curiosidad o una indiferencia que sugería una historia diferente de relación con los humanos. Eso podía explicarse de varias maneras. La más directa era que los chimpancés de Bili habían tenido menos contacto con la caza humana que las poblaciones de otras regiones, lo que habría resultado en un comportamiento menos temeroso. La región de Bili, precisamente por su inaccesibilidad, había funcionado como un refugio donde la presión de caza humana era menor. Las especulaciones iniciales sobre la naturaleza de estos primates fueron considerables. Algunos medios de comunicación, al cubrir los primeros reportajes sobre los chimpancés de Bili, sugirieron que podían ser un híbrido entre chimpancé y gorila.
un cruce entre dos especies que habría producido un animal con características de ambas. Otros plantearon la posibilidad de que fueran una especie o subespecie completamente nueva, desconocida para la ciencia. Esas hipótesis tenían un atractivo narrativo obvio. La selva del Congo, con su extensión y su parcial inaccesibilidad, parecía el tipo de lugar donde podría sobrevivir una especie que la ciencia no había descrito todavía. Los análisis genéticos que se realizaron posteriormente resolvieron esa parte de la pregunta de manera bastante definitiva. Los chimpancés de Billy son chimpancés. Genéticamente pertenecen a la especie Pantroglodites, la misma especie que los chimpancés que viven en otras regiones de África. No son un híbrido con gorilas. No son una especie nueva. Son una población de chimpancés comunes con características de comportamiento que se han desarrollado de manera diferente a las de otras poblaciones de la misma especie. Eso no los hace menos interesantes. En cierto sentido, los hace más interesantes, porque lo que observaron los investigadores en Billy dice algo sobre la flexibilidad conductual de los chimpancés como especie y sobre cómo el entorno puede moldear el comportamiento de una población de animales a lo largo del tiempo. El comportamiento de dormir en el suelo es uno de los aspectos más estudiados de la población de Billy. Los chimpancés construyen nidos para dormir, pero normalmente los construyen en los árboles, fuera del alcance de los depredadores terrestres. La construcción de nidos en el suelo es un comportamiento inusual que implica una tolerancia al riesgo de depredación diferente a la que muestran otras poblaciones. Una hipótesis que han considerado los investigadores es que en la región de Billy, la presión de depredación terrestre sobre los chimpancés es suficientemente baja como para que dormir en el suelo sea una opción viable. Si los grandes felinos, que normalmente constituyen una amenaza para los primates, son relativamente escasos o evitan el contacto con estos grupos de chimpancés, la necesidad de subir a los árboles para estar seguros durante la noche disminuye. Eso conecta con los relatos sobre la capacidad de estos chimpancés para enfrentarse a leopardos. Los chimpancés adultos en grupo son animales con una capacidad de defensa considerable. No es inusual que grupos de chimpancés respondan agresivamente a la presencia de leopardos. Lo que sería más inusual sería una tendencia sistemática a iniciar confrontaciones con leopardos en lugar de evitarlos. Algo que los relatos locales sugerían, pero que los investigadores no han podido documentar directamente con la frecuencia que las historias implicaban. El trabajo de campo en Billy ha sido difícil por razones que van más allá de la geografía. La inestabilidad política del norte del Congo ha interrumpido repetidamente las investigaciones. Periodos de conflicto armado han forzado a los investigadores a abandonar la zona durante meses o años. Cuando han podido regresar, en algunos casos, han encontrado que la presión de caza había aumentado durante su ausencia, con consecuencias para el comportamiento de los animales y para sus posibilidades de observación directa. El estado actual de la población de chimpancés de Billy es objeto de preocupación entre los conservacionistas. La caza furtiva y la deforestación representan amenazas reales para una población que en términos de comportamiento y posiblemente de historia cultural dentro del grupo puede ser única. Lo que se sabe sobre estos animales en la actualidad es el resultado de un trabajo de campo fragmentado, realizado en condiciones difíciles por un número relativamente pequeño de investigadores. Hay preguntas sobre el comportamiento de los chimpancés de Billy que siguen sin respuesta, no porque las respuestas sean fundamentalmente misteriosas, sino porque las condiciones sobre el terreno no han permitido el tipo de observación sistemática y continua que se necesitaría para responderlas. La historia de los chimpancés de Billy ilustra algo sobre la región del Congo que es relevante más allá de la primatología. El interior del Congo central
es uno de los ecosistemas menos conocidos del planeta en términos científicos. No porque sea pequeño, sino precisamente por lo contrario. Es demasiado grande, demasiado denso y durante demasiado tiempo, demasiado inestable políticamente, como para que la investigación sistemática haya podido cubrir más que una fracción de su extensión. Eso significa que los relatos locales sobre fauna inusual en el Congo no pueden descartarse automáticamente como folclore sin más. Las comunidades que han vivido en esa selva durante generaciones tienen un conocimiento empírico del entorno que en algunos casos ha precedido al conocimiento científico formal por décadas. Los chimpancés de Billy son el ejemplo más documentado de ese patrón. Durante años, fueron principalmente objeto de relatos locales. Cuando los investigadores pudieron verificarlos, encontraron animales reales, con comportamientos reales, aunque no los animales mitológicos que algunas versiones de las historias sugerían. El Congo ha tenido durante siglos la tendencia a generar historias que parecen imposibles y que luego resultan ser versiones amplificadas de algo que sí existe. Lo que existe casi siempre es menos espectacular que la leyenda y casi siempre es más interesante de lo que la leyenda permite ver. El 17 de septiembre de 1961, un avión Douglas de C-6 que transportaba al secretario general de las Naciones Unidas se estrelló cerca de la ciudad de Ndola, en la actual Zambia, entonces Rodesia del Norte. Dag Hammarskjöld murió en el accidente junto con 15 personas más. Era el segundo secretario general de la historia de las Naciones Unidas. Había asumido el cargo en 1953 y había convertido la organización en algo más activo y más dispuesto a intervenir en conflictos internacionales de lo que había sido hasta entonces. Era un diplomático con una reputación de independencia y de disposición a confrontar a las grandes potencias cuando consideraba que los principios de la organización lo requerían. Murió en el peor momento posible, en el lugar más complicado posible, rodeado de los intereses más poderosos y más difíciles de identificar de la política internacional de la época. Y hasta hoy, no existe una versión oficial sobre lo que realmente ocurrió esa noche. Para entender por qué la muerte de Hammarskjöld generó décadas de interrogantes, es necesario entender en qué situación se encontraba el Congo en septiembre de 1961. El Congo había obtenido la independencia de Bélgica en junio de 1960. En el plazo de semanas, el país estaba en crisis. La provincia de Katanga, en el sur, rica en minerales y con una concentración considerable de intereses belgas e internacionales, declaró su independencia del Congo Central bajo el liderazgo de Moise Tshombe. Katanga albergaba algunas de las minas de cobre y cobalto más productivas de África, controladas por empresas con accionistas en Bélgica, Gran Bretaña y otros países occidentales. La secesión de Katanga no fue un proceso espontáneo. Contó con el apoyo activo de esas empresas mineras y con la presencia de mercenarios europeos, principalmente belgas, que reforzaban militarmente las fuerzas de Tshombe. Desde la perspectiva de los intereses económicos que se beneficiaban de la situación, una Katanga independiente y manejable era preferible a un Congo unificado con un gobierno central que pudiera reclamar soberanía sobre sus propios recursos. Las Naciones Unidas habían desplegado una operación en el Congo, conocida por sus siglas en francés como ONUC, para intentar estabilizar la situación. Hammarskjöld tenía una posición clara. La secesión de Katanga era ilegal según el derecho internacional, y la ONU debía trabajar para terminarla. Esa posición lo colocaba directamente en conflicto con los intereses que se beneficiaban de la secesión. Hammarskjöld viajó al Congo en septiembre de 1961, en un momento en que las operaciones militares de la ONU en Katanga habían escalado de manera considerable.
Su destino era Ndola, donde tenía previsto reunirse con Tshombe para negociar un alto el fuego. El avión despegó de Leopoldville, la capital del Congo, en la tarde del 16 de septiembre. Debía llegar a Ndola en pocas horas. El vuelo fue realizado de noche y con las comunicaciones de radio mantenidas al mínimo por razones de seguridad, ya que las fuerzas de Katanga contaban con capacidades de intercepción de comunicaciones. El avión nunca llegó a Ndola. Sus restos fueron encontrados en la madrugada del 17 de septiembre en una zona boscosa a unos 16 kilómetros del aeropuerto. Hammarskjöld murió en el impacto o poco después. Uno de los ocupantes sobrevivió brevemente y fue encontrado con vida, pero murió días después sin haber podido proporcionar un relato coherente de lo que había ocurrido. La investigación oficial inicial llegó a la conclusión de que el accidente había sido causado por un error del piloto, posiblemente relacionado con una maniobra de aproximación al aeropuerto realizada a una altitud incorrecta. Esa conclusión fue cuestionada desde el principio. Los primeros elementos que generaron dudas eran de naturaleza testimonial. Varios residentes de la zona de Ndola, que estaban despiertos en el momento del accidente, describieron haber visto luces en el cielo que no correspondían a las de un solo avión. Algunos describieron 2 aeronaves, otros mencionaron destellos que interpretaron como disparos o explosiones antes del impacto. Esos testimonios eran heterogéneos y en algunos casos contradictorios entre sí, lo que los hacía difíciles de interpretar. Pero su número y su consistencia en ciertos detalles impidieron que pudieran descartarse completamente. Había también preguntas sobre el estado del avión en la escena del accidente. Las condiciones de los restos eran consistentes con varios tipos de causa posible, incluyendo tanto el error de pilotaje como un impacto externo, y los investigadores iniciales no tenían acceso a todas las herramientas forenses que habrían sido necesarias para distinguir con certeza entre esas posibilidades. En las décadas siguientes, la investigación sobre la muerte de Hammarskjöld se convirtió en un campo de trabajo para periodistas, historiadores y organismos oficiales que fueron accediendo gradualmente a documentos desclasificados. Lo que esos documentos revelaron no fue una respuesta definitiva, pero sí añadió capas de complejidad a la versión del accidente por error humano. Cables desclasificados de servicios de inteligencia de distintos países mostraron que varias agencias seguían con atención los movimientos de Hammarskjöld en los días anteriores a su muerte. La operación de la ONU en Katanga había generado una hostilidad considerable entre los intereses que se beneficiaban de la secesión, y la perspectiva de que Hammarskjöld pudiera negociar un acuerdo que pusiera fin a la situación no era bienvenida por todos los actores involucrados. En 2017, una investigación independiente encargada por la ONU y dirigida por el juez tanzano Mohamed Chande Othman concluyó que la hipótesis de una intervención externa, ya fuera un ataque aéreo o un sabotaje, era suficientemente plausible como para que las investigaciones oficiales anteriores debieran ser consideradas incompletas. El informe Othman no afirmó que Hammarskjöld hubiera sido asesinado. Afirmó que la evidencia disponible era compatible con esa posibilidad y que las investigaciones previas no habían tenido acceso a suficiente información para descartarla. Los nombres de las organizaciones y los actores que han aparecido en distintos momentos como posibles responsables de un eventual ataque son variados. Mercenarios al servicio de las fuerzas de Katanga con capacidades aéreas, servicios de inteligencia de potencias que veían con preocupación la posición de la ONU en el conflicto congoleño. Empresas con intereses mineros en Katanga que tenían recursos y motivaciones para interferir. Ninguna de esas hipótesis ha sido demostrada con evidencia suficiente para establecer una responsabilidad concreta. Lo que sí puede establecerse con más certeza es el contexto en el que murió Hammarskjöld.
Era un hombre cuya acción en el Congo amenazaba intereses económicos y políticos de considerable poder. Murió en circunstancias que las investigaciones posteriores no han podido explicar completamente mediante la hipótesis del accidente. Y el Congo en ese momento era un lugar donde los servicios de inteligencia de varias potencias, las compañías mineras, los mercenarios y los actores locales operaban en un entorno de opacidad que hacía difícil atribuir responsabilidades con precisión. Esa combinación no es una prueba de nada, pero es exactamente el tipo de situación en la que las preguntas sin respuesta tienden a persistir durante décadas. Las preguntas sobre la muerte de Hammarskjöld llevan más de 60 años sin una respuesta definitiva, y hay razones para pensar que, si esa respuesta existe en algún archivo todavía clasificado de algún servicio de inteligencia, no ha habido todavía suficiente voluntad política para hacerla pública. En 1915, un geólogo belga que trabajaba en la provincia de Katanga descubrió un depósito mineral que en ese momento no parecía tener un valor estratégico particular. El mineral era uraninita, también conocida como pechblenda, la principal fuente de uranio en estado natural. La mina que se abrió en ese lugar recibió el nombre de Shinkolobwe. Durante los primeros años de su explotación, Shinkolobwe producía principalmente radio, un elemento que en la primera mitad del siglo XX tenía usos médicos y que se extraía como subproducto del proceso de refinamiento del uranio. El uranio en sí era en esa época un material con aplicaciones industriales limitadas, utilizado principalmente para pigmentos cerámicos y como colorante en la fabricación de vidrio. Nadie en 1915 podía saber que ese depósito mineral en el centro de África se convertiría en una de las piezas más estratégicamente importantes de la Segunda Guerra Mundial. Lo que hizo que Shinkolobwe fuera extraordinaria no era solo la presencia de uranio, era la concentración. El mineral extraído en Shinkolobwe contenía una proporción de uranio que duplicaba o triplicaba la de los depósitos conocidos en otras partes del mundo. En términos prácticos, eso significaba que procesar uranio de Shinkolobwe requería menos esfuerzo, menos tiempo y menos recursos que procesar uranio de cualquier otra fuente disponible. En 1939, cuando los físicos nucleares comenzaron a comprender que la fisión del uranio podía liberar cantidades de energía de una escala sin precedente, esa concentración pasó de ser una curiosidad geológica a ser un factor estratégico de primera magnitud. La carrera para desarrollar un arma basada en la fisión nuclear comenzó en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, con la certeza de que Alemania estaba trabajando en la misma dirección. El gobierno de los Estados Unidos lanzó el proyecto Manhattan en 1942 con el objetivo de desarrollar una bomba atómica antes que los alemanes. Para ello, necesitaban uranio. Y el mejor uranio disponible en el mundo estaba en el Congo belga. La historia de cómo el uranio de Shinkolobwe llegó al proyecto Manhattan involucra a un hombre llamado Edgar Sengier. Sengier era el director de la Union Minière du Haut-Katanga, la empresa belga que explotaba las minas del Congo, incluyendo Shinkolobwe. Era un ejecutivo con conexiones en los círculos financieros e industriales de Europa y América, y en los años previos a la entrada de Estados Unidos en la guerra, había desarrollado sus propias conclusiones sobre la importancia estratégica del uranio. En 1940, anticipando la posible invasión alemana de Bélgica, Sengier tomó la decisión de trasladar una cantidad considerable de uranio refinado de Shinkolobwe a un almacén en Staten Island, Nueva York. Eran aproximadamente 1.200 toneladas de mineral de uranio de alta concentración guardadas en bidones metálicos en un depósito industrial. Cuando los responsables del proyecto Manhattan buscaban fuentes de uranio en 1942,
Un general del ejército americano llamado Kenneth Nichols fue dirigido hacia Sengier. La conversación que tuvieron fue, según los relatos de ambos participantes, notablemente directa. Sengier le dijo a Nichols que tenía exactamente lo que necesitaba, guardado en Staten Island, y que podían tenerlo de inmediato. El uranio almacenado por Sengier en Nueva York fue transferido al proyecto Manhattan y se convirtió en parte del material que se utilizó para enriquecer el uranio necesario para las primeras armas nucleares. Pero Staten Island era solo el principio. El proyecto Manhattan necesitaba mucho más uranio del que Sengier tenía almacenado en Nueva York. Y la fuente más eficiente seguía siendo Shinkolobwe. Se estableció un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos, el gobierno belga en el exilio en Londres y la Unión Minier para reactivar y ampliar la producción de Shinkolobwe durante la guerra. La mina, que había estado operando a un ritmo reducido, pasó a producir en condiciones de urgencia máxima. Los detalles operativos de esa producción estaban clasificados. Los trabajadores congoleños que extraían el mineral no sabían para qué se utilizaría. Los registros de producción eran confidenciales. El uranio de Shinkolobwe viajaba hacia Estados Unidos a través de canales logísticos diseñados para minimizar la visibilidad de su movimiento. Las estimaciones históricas sobre la proporción del uranio utilizado en el proyecto Manhattan, que procedía del Congo, varían entre las fuentes, pero varias investigaciones históricas han señalado que una parte muy significativa del uranio enriquecido, utilizado en las primeras pruebas nucleares americanas y en las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, tenía su origen en Shinkolobwe. Hay una manera de procesar esa información que resulta difícil de hacer de manera neutral. Las bombas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki, que mataron entre 150,000 y 220,000 personas en los días del impacto y en las semanas siguientes, y que inauguraron la era nuclear con todas sus consecuencias para la historia del siglo XX, fueron posibles en parte gracias a un mineral extraído en el Congo Central por trabajadores que no tenían ninguna información sobre el destino de lo que sacaban de la tierra. La conexión entre una mina en Katanga y las ciudades japonesas destruidas en 1945 no es una que aparezca frecuentemente en las narrativas estándar sobre la bomba atómica, pero es una conexión real, documentada y de una escala considerable. Las condiciones de trabajo en Shinkolobwe durante el periodo de producción intensiva para el proyecto Manhattan son un aspecto de la historia que los documentos disponibles describen de manera fragmentaria. Lo que sí está establecido es que los trabajadores congoleños que extraían el mineral de uranio no tenían acceso a información sobre los riesgos de la exposición a la radiación. La comprensión de los efectos de la radiación sobre la salud humana era en esa época más limitada de lo que es hoy, y la información que existía estaba en todo caso clasificada en el contexto del proyecto Manhattan. Las consecuencias de la exposición prolongada a mineral de uranio sin protección adecuada son hoy bien conocidas. Los efectos a largo plazo sobre la salud de los trabajadores de Shinkolobwe durante ese periodo no han sido objeto de un estudio sistemático y público comparable al que han recibido otras poblaciones expuestas a radiación. Esa asimetría entre la atención dedicada a las víctimas de la bomba en Japón y la atención dedicada a los trabajadores que extrajeron el material necesario para fabricarla en el Congo es en sí misma un reflejo del lugar que ocupaban esas personas en la economía de la atención internacional de la época. Después de la guerra, Shinkolobwe continuó operando durante algunos años más en el contexto de la Guerra Fría, cuando la demanda de uranio para programas nucleares militares y civiles se mantuvo elevada. Con la independencia del Congo en 1960 y los cambios políticos que siguieron, la situación de la mina se volvió más complicada.
En 1962, las autoridades congoleñas cerraron oficialmente Shinkolobwe y ordenaron el sellado de las instalaciones. El cierre oficial, sin embargo, no puso fin a la historia de la mina. En los años y décadas siguientes, surgieron informaciones sobre actividad minera clandestina en el área. La combinación de pobreza extrema, ausencia efectiva del Estado en esa zona y la presencia de mineral valioso creó las condiciones para que personas sin formación ni equipamiento de protección penetraran en las instalaciones selladas en busca de material que pudieran vender. En los años 2000, varios reportajes documentaron la presencia de mineros artesanales ilegales en la zona de Shinkolobwe. Las autoridades congoleñas realizaron operaciones para desalojarlos en distintos momentos. Las condiciones en que esas personas trabajaban, sin ningún tipo de protección contra la radiación y sin información sobre los riesgos que corrían, eran preocupantes desde el punto de vista de la salud pública. Las historias que circulaban entre los trabajadores sobre lo que habían visto o experimentado dentro de las instalaciones eran en algunos casos elaboradas y difíciles de verificar. No deben tomarse como descripciones precisas de lo que ocurría en el interior de la mina, pero reflejan el tipo de narrativa que surge cuando personas sin información técnica se exponen a un entorno que produce efectos físicos que no pueden explicar. Edgar Sengier recibió la Medalla al Mérito del Gobierno de Estados Unidos en 1946 por su contribución al Proyecto Manhattan. Fue el único civil no americano en recibirla. Los trabajadores de Shinkolobwe que extrajeron el mineral no recibieron ningún reconocimiento comparable. La mina que hizo posible las primeras armas nucleares de la historia sigue existiendo en el subsuelo de Katanga. Sellada, oficialmente cerrada, oficialmente olvidada. Y sin embargo presente, de la manera en que están presentes las cosas que no se resuelven completamente, sino que simplemente dejan de ser visibles. Hay historias en las que la conexión entre un lugar y un evento histórico de primera magnitud resulta sorprendente precisamente porque esa conexión raramente se menciona. Shinkolobwe es una de esas historias. El Congo, que había sido explotado durante décadas por sus recursos naturales, contribuyó al evento más decisivo de la Segunda Guerra Mundial y al inicio de la era nuclear de una manera que sus propios habitantes no conocían y que el mundo exterior tardó décadas en reconocer completamente. La historia del uranio congoleño y la bomba atómica no es una historia sobre el Congo. Es una historia sobre cómo los recursos de un lugar pueden ser utilizados para cambiar la historia del mundo, mientras las personas que viven en ese lugar permanecen completamente ajenas a lo que está ocurriendo. El 30 de junio de 1960, el Congo se convirtió en un país independiente. En la ceremonia de independencia celebrada en Leopoldville, el rey Balduino de Bélgica pronunció un discurso que describía la colonización belga como una obra civilizadora llevada a cabo con dedicación y buenas intenciones. El primer ministro del nuevo país independiente, un hombre llamado Patrice Lumumba, respondió con un discurso que no estaba en el programa oficial y que nadie había previsto. Lumumba habló del colonialismo no como una misión civilizadora, sino como un régimen de humillación, explotación y violencia que el pueblo congoleño había sufrido durante décadas. Describió la independencia no como un regalo otorgado por Bélgica, sino como algo que los congoleños habían conquistado. Y habló del futuro de su país en términos que dejaban claro que el Congo independiente tendría sus propios intereses y sus propias prioridades. El discurso provocó una reacción inmediata entre los diplomáticos y representantes extranjeros presentes. Para algunos, fue una declaración de principios de un líder político que tomaba en serio la soberanía de su país. Para otros,
Fue una señal de alarma sobre lo que podía significar Lumumba para los intereses establecidos en el Congo. En ese momento, Lumumba llevaba exactamente un día en el cargo de primer ministro. Tendría el cargo durante aproximadamente 10 semanas más. Patrice Lumumba había nacido en 1925 en una familia del grupo étnico Batetela, en la provincia de Kasai. Había trabajado como funcionario postal y había desarrollado una actividad política en el contexto del movimiento de descolonización que se extendía por África en los años 50. Era un orador extraordinariamente hábil, capaz de hablar a audiencias muy diferentes, con una claridad y una intensidad que generaban adhesiones fuertes y también rechazos igualmente fuertes. Fundó el Movimiento Nacional Congoleño, el MNC, que era en ese momento la única organización política que tenía presencia en todo el territorio congoleño, en lugar de estar limitada a una región o un grupo étnico. Esa base nacional era lo que distinguía a Lumumba de otros líderes políticos del Congo y lo que lo hacía una figura de alcance diferente. Las elecciones celebradas en mayo de 1960 dieron al MNC una posición que permitió a Lumumba formar gobierno. El 5 de junio de 1960 fue designado primer ministro. 25 días después, el Congo era independiente. La crisis comenzó casi de inmediato. En julio de 1960, el ejército congoleño, la antigua Force Publique, rebautizada como Armée Nationale Congolaise, se amotinó contra sus mandos belgas. Los oficiales belgas que habían continuado al mando de las fuerzas militares después de la independencia fueron expulsados o huyeron. La violencia se extendió a varias regiones del país. Bélgica intervino militarmente sin consultar al gobierno congoleño, alegando la necesidad de proteger a sus ciudadanos. Y Katanga, la provincia más rica en minerales del país, declaró su secesión bajo el liderazgo de Moïse Tshombe, con el apoyo activo de Bélgica y de las empresas mineras que operaban en la región. Lumumba se encontró en una situación en la que su país se desintegraba semanas después de haber obtenido la independencia, con una intervención militar extranjera en su territorio y con la parte más valiosa económicamente separándose del control del gobierno central. Pidió ayuda a las Naciones Unidas. La respuesta de la ONU fue desplegar tropas bajo su propio mando que no estaban a las órdenes del gobierno congoleño, sino de la organización internacional. Eso no era lo que Lumumba necesitaba. Necesitaba apoyo para recuperar el control de Katanga. La ONU no estaba dispuesta a intervenir militarmente en la secesión de Katanga en los términos que Lumumba pedía. En ese contexto, Lumumba tomó una decisión que selló su destino. Pidió ayuda militar a la Unión Soviética. Era una decisión comprensible desde la perspectiva de alguien que necesitaba apoyo inmediato que Occidente le estaba negando. Era también una decisión que, en el contexto de la Guerra Fría de 1960, convertía a Lumumba en un problema de primera magnitud para los Estados Unidos. La administración Eisenhower veía el Congo como un territorio estratégicamente importante por varias razones. Sus recursos minerales, incluyendo el uranio de Chincolobwe, eran relevantes para los programas nucleares y militares. Su posición geográfica en el centro de África lo hacía un punto de influencia sobre una región amplia. Y la perspectiva de que el gobierno de uno de los países africanos más grandes y ricos en recursos pudiera orientarse hacia la Unión Soviética era vista como una amenaza para los intereses americanos en el continente. Los documentos desclasificados de la CIA relativos a ese periodo muestran que la agencia desarrolló planes para neutralizar a Lumumba. Uno de esos planes, que llegó al nivel de discusión operativa, contemplaba el uso de veneno. El director de la CIA, Allen Dulles, autorizó operaciones contra Lumumba.
Un agente de la CIA llegó a trasladar material que podía utilizarse para un envenenamiento, aunque ese plan específico no llegó a ejecutarse. Lo que sí ocurrió fue que los Estados Unidos apoyaron activamente la acción del coronel Joseph Mobutu, el jefe del ejército congoleño, que el 14 de septiembre de 1960 dio un golpe de Estado y apartó a Lumumba del poder. Lumumba fue arrestado en diciembre de 1960. Las circunstancias de su detención y de lo que ocurrió después están documentadas con suficiente detalle como para que la reconstrucción de los hechos sea posible, aunque algunos aspectos específicos sigan siendo objeto de debate histórico. Fue trasladado a la provincia de Katanga el 17 de enero de 1961. Viajó en el mismo avión que Cyril Adula y Maurice Mpolo, dos de sus colaboradores políticos. Los tres fueron ejecutados ese mismo día. Los detalles de la ejecución, quién la ordenó, quién la llevó a cabo y con qué grado de coordinación con actores externos han sido objeto de investigaciones históricas que han producido documentación considerable. Una investigación parlamentaria belga, realizada en 2001, concluyó que funcionarios belgas tuvieron responsabilidad en el proceso que llevó a la muerte de Lumumba, aunque el grado exacto de esa responsabilidad y la coordinación con otros actores sigue siendo objeto de matices entre los historiadores. Lo que ocurrió con el cuerpo de Lumumba después de la ejecución es una de las partes más siniestras de toda la historia. Las autoridades de Katanga y los oficiales belgas involucrados en la operación tomaron la decisión de eliminar el cuerpo de manera que no quedara ningún rastro físico que pudiera convertirse en símbolo o en foco de reivindicación política. El cuerpo fue enterrado inicialmente, luego fue desenterrado y finalmente fue disuelto en ácido. Un oficial de la policía belga llamado Gerard Sout, que participó en el proceso de destrucción del cuerpo, reconoció décadas después en entrevistas lo que había ocurrido. Y reveló algo más. Había conservado algunos dientes de Lumumba como trofeo macabro. Sout murió en 2000 de él. Sus hijas, que habían heredado los objetos que conservaba de esa noche, entregaron a las autoridades belgas un diente de Lumumba que su padre había guardado durante décadas. En 2022, después de años de negociaciones entre Bélgica y la familia de Lumumba, ese diente fue devuelto formalmente a sus descendientes en una ceremonia oficial en Bruselas. Era lo único que quedaba de Patrice Lumumba. Lumumba había sido primer ministro del Congo durante aproximadamente 10 semanas. En ese tiempo, había intentado gobernar un país que se desintegraba bajo la presión de intereses externos que no tenían ninguna intención de permitir que el Congo independiente tomara decisiones soberanas sobre sus propios recursos y su propio destino político. Fue arrestado, trasladado, ejecutado y eliminado de manera que no quedara ni siquiera un cuerpo al que sus seguidores pudieran rendir homenaje. La decisión de destruir sus restos con ese nivel de minuciosidad no fue un exceso de brutalidad espontánea, fue una decisión deliberada, destinada a asegurarse de que Lumumba no pudiera convertirse en mártir con una tumba que visitar. No funcionó completamente. Lumumba se convirtió de todas formas en un símbolo del movimiento de descolonización africano y de la resistencia al neocolonialismo. Su nombre aparece en calles y plazas de varios países africanos. Hay universidades que llevan su nombre, y el debate sobre las responsabilidades en su muerte ha continuado durante décadas, produciendo investigaciones parlamentarias, libros, documentales y finalmente el reconocimiento oficial de la responsabilidad belga. El único diente que quedaba de él llegó a Bruselas para ser devuelto a su familia 61 años después de su muerte. Ese recorrido, de Leopoldville a Katanga, a una caja guardada en Bélgica durante décadas, a una ceremonia oficial en Bruselas, es en sí mismo
un resumen de algo sobre la historia del Congo y de la relación entre África y Europa que resulta difícil de expresar de otra manera. En la misma época en que Henry Morton Stanley cruzaba el interior de África con una expedición que costó la vida a más de 2/3 de sus participantes, otro explorador europeo estaba trazando una manera diferente de moverse por el continente. Se llamaba Pierre Savorgnan de Brazza. Era italiano de nacimiento, nacido en Roma en 1852 en el seno de una familia aristocrática, pero se había naturalizado francés y servía a los intereses coloniales de Francia en África Central. Compartía con Stanley el objetivo de extender la presencia europea en el interior del continente. No compartía sus métodos. Donde Stanley avanzaba con grandes expediciones, firepower y una disposición a resolver por la fuerza los obstáculos que encontraba, de Brazza viajaba con grupos pequeños, aprendía las lenguas locales, negociaba directamente con los jefes de las comunidades que encontraba y buscaba construir relaciones de confianza que le permitieran moverse por territorios que los europeos no habían visitado. Era una aproximación que en algunos casos funcionó de maneras que las expediciones más agresivas no podían. En 1880, de Brazza llegó a las orillas del río Congo por la parte norte del territorio, el lado que Francia reclamaría como su zona de influencia. Allí negoció con el rey Makoko, el líder de la comunidad Teke que controlaba esa región. Un acuerdo que colocaba el territorio bajo protectorado francés. El acuerdo fue firmado sin violencia, sin coerción inmediata y con el reconocimiento explícito de la autoridad del rey Makoko como interlocutor legítimo. En la orilla del río, de Brazza estableció un puesto que con el tiempo se convertiría en una ciudad. La ciudad se llama Brazzaville. Es hoy la capital de la República del Congo, el país distinto de la República Democrática del Congo que ocupa la orilla norte del río. El nombre de Brazza en el mapa de África Central es uno de los más duraderos de cualquier explorador europeo de esa época. Pocos de sus contemporáneos lograron que su nombre sobreviviera en las capitales de los países que ayudaron a crear. Pero la historia de Brazza no termina con la fundación de Brazzaville ni con los acuerdos que negoció con los jefes locales. Termina con un intento fallido de denunciar lo que el sistema colonial francés había hecho con el territorio que él había abierto. Después de sus primeras expediciones, de Brazza fue durante varios años el comisario general del Congo francés, el administrador máximo del territorio. Pero su enfoque diferente al de otros funcionarios coloniales y sus críticas internas al sistema de concesiones que la administración colonial francesa estaba imponiendo en el territorio generaron fricciones con las autoridades en París. El sistema de concesiones funcionaba de manera similar al sistema de Leopoldo en el Congo belga. Grandes extensiones de territorio concedidas a empresas privadas que tenían derecho a explotar los recursos y a la población local para hacerlo. Las consecuencias en términos de trabajo forzado, violencia y mortalidad seguían patrones que quienes conocían el Congo belga reconocerían inmediatamente. De Brazza fue eventualmente alejado de su cargo administrativo en el territorio. En 1905, a sus 53 años, de Brazza aceptó una misión que en retrospectiva resulta extraordinariamente arriesgada, no en términos físicos, sino en términos políticos. El gobierno francés, bajo la presión de la opinión pública y de periodistas que habían comenzado a publicar informaciones sobre los abusos en el Congo francés, decidió enviar a alguien a investigar sobre el terreno. Eligieron a de Brazza, cuya reputación de integridad y cuya experiencia en la región lo hacían una opción difícil de rechazar públicamente. Lo que de Brazza encontró durante su inspección fue exactamente lo que los informes anteriores sugerían. Recogió testimonios de abusos sistemáticos cometidos por las compañías concesionarias y sus agentes.
Documentó casos de trabajo forzado, violencia y condiciones que no eran fundamentalmente diferentes a las que se estaban denunciando en el Congo belga de Leopoldo. Preparó un informe que describía con detalle lo que había encontrado y que, de haber sido publicado, habría generado una crisis política considerable para el gobierno francés. De Brazza emprendió el viaje de regreso a Francia con ese informe. Murió en Dakar el 14 de septiembre de 1905 antes de llegar. Las circunstancias de la muerte de Brazza han sido objeto de especulación desde entonces. Era un hombre que había pasado décadas en África en condiciones físicamente exigentes y que llegó a su última misión con una salud que quienes lo conocían describían como deteriorada. Las enfermedades tropicales, la disentería y otras condiciones que afectaban regularmente a los europeos que trabajaban en esa región del mundo en esa época eran causas de muerte perfectamente ordinarias para alguien de su edad y con su historial de exposición. Al mismo tiempo, el momento de su muerte, en el trayecto de regreso a Francia, con un informe que habría causado problemas considerables a intereses poderosos, ha alimentado durante décadas la sospecha de que su muerte no fue completamente natural. No existe evidencia directa que confirme esa hipótesis. Lo que sí existe es un patrón que los historiadores del colonialismo reconocen en otros contextos. Personas que documentaban abusos del sistema colonial y que murieron en circunstancias que dejaron preguntas abiertas sobre si su muerte fue facilitada por quienes tenían razones para que esa documentación no llegara a su destino. De Brazza estaba genuinamente enfermo. La evidencia de eso es clara. La pregunta de si esa enfermedad fue el único factor en su muerte no tiene una respuesta definitiva. El informe que de Brazza llevaba consigo no fue publicado después de su muerte. Fue retenido por las autoridades francesas durante décadas. La información que contenía, las evidencias de los abusos en el Congo francés, quedó archivada sin acceso público en un momento en que su publicación habría tenido consecuencias políticas importantes. Partes del informe fueron localizadas por investigadores en archivos franceses mucho tiempo después. Lo que contenían confirmaba que de Brazza había documentado exactamente lo que los testimonios contemporáneos sugerían, que el sistema colonial francés en el Congo estaba produciendo el mismo tipo de abusos que estaban siendo denunciados en el Congo belga. El informe no cambió nada de manera inmediata, porque no fue publicado cuando todavía podría haber tenido ese efecto. En 2006, los restos de Pierre Savorgnan de Brazza fueron trasladados desde Francia a Brazzaville. Se construyó un mausoleo en su honor en la ciudad que lleva su nombre. La ceremonia fue presidida por el presidente de la República del Congo y contó con la asistencia de representantes del gobierno francés. Hay algo en esa imagen que vale la pena considerar. Un hombre que creyó que era posible una manera diferente de presencia europea en África, que negoció en lugar de imponer y que al final de su vida intentó documentar los abusos del sistema que había ayudado a crear. Fue honrado con un mausoleo en la capital del territorio que exploró más de un siglo después de su muerte por un país que lleva su nombre. El sistema colonial que él encontró injusto cuando inspeccionó sus consecuencias existió durante décadas más después de su muerte. Su informe, que podría haber acelerado el cuestionamiento de ese sistema, fue archivado durante años. Y su nombre quedó en el mapa de África Central, asociado a una ciudad que existe, que tiene millones de habitantes y que tiene su propia historia, mucho más larga y más compleja que cualquier cosa que de Brazza pudo imaginar cuando estableció el primer puesto en esa orilla del río. 8 historias, un territorio. Más de un siglo de historia, un rey que nunca visitó el lugar del que extrajo su riqueza, un explorador
que abrió el camino geográfico para la explotación que vino después. Un piloto que vio algo desde el aire que no podía identificar y que mantuvo su versión hasta el final de su vida. Una población de primates que desarrolló comportamientos únicos en el interior de una selva que el mundo exterior apenas conoce. Un secretario general de las Naciones Unidas que murió en circunstancias que 60 años de investigaciones no han podido aclarar completamente. Una mina en Katanga cuyo mineral hizo posible las primeras bombas atómicas de la historia. Un primer ministro que fue asesinado y cuyo cuerpo fue destruido con tal minuciosidad que décadas después solo quedaba un diente. Y un explorador que intentó denunciar los abusos del sistema que había ayudado a construir y cuyo informe fue archivado antes de que pudiera producir ningún efecto. Lo que une estas 8 historias no es el misterio en el sentido sobrenatural del término, es el recurso. El Congo ha tenido durante más de un siglo la combinación más peligrosa que puede tener un territorio: riquezas naturales extraordinarias y una capacidad limitada, por razones históricas que las propias historias de este recorrido ayudan a explicar, para controlar lo que ocurre con esas riquezas. El marfil, el caucho, el cobre, el cobalto, el uranio, el coltán, cuya historia pertenece a un período más reciente, pero que sigue el mismo patrón. Cada uno de esos recursos ha atraído actores externos dispuestos a obtenerlos en los términos más favorables posibles para sus propios intereses, independientemente de las consecuencias para las personas que vivían en el territorio. Leopoldo II nunca necesitó ir al Congo para extraer su riqueza. Las empresas que explotaban las minas de Katanga no necesitaban que el Congo tuviera un gobierno estable para continuar su actividad. Las potencias de la Guerra Fría no necesitaban que Lumumba sobreviviera para seguir teniendo acceso a los recursos que necesitaban. Esa distancia entre quienes se beneficiaban de los recursos del Congo y quienes pagaban el precio de esa extracción es el hilo que atraviesa todas las historias de este recorrido, desde 1885 hasta 1961 y más allá. Las preguntas sin respuesta que dejamos atrás no son menores. Nadie sabe con certeza qué causó el accidente en el que murió Hammarskjöld. Nadie ha encontrado evidencia física de lo que fotografió Van Lierde desde su helicóptero. El comportamiento completo de los chimpancés de Billy sigue siendo objeto de investigación en condiciones de campo que la inestabilidad política del norte del Congo dificulta sistemáticamente. Y bajo la selva congoleña, en archivos que aún no han sido completamente desclasificados, en tradiciones orales de comunidades que no han sido entrevistadas por ningún investigador externo, en ecosistemas que no han sido estudiados con el detalle necesario, pueden existir respuestas a preguntas que todavía no hemos aprendido a formular correctamente. El Congo es un territorio que genera preguntas más rápido de lo que permite responderlas. Eso no es un misterio en el sentido de algo sobrenatural o inexplicable. Es el resultado de décadas de acceso restringido, de intereses que preferían la opacidad a la transparencia y de la escala pura de un territorio que duplica en extensión a muchos de los países que han intentado controlarlo. Brazzaville lleva el nombre de un hombre que creyó que era posible una relación diferente entre Europa y África. Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, al otro lado del río, fue llamada Leopoldville durante décadas, en honor al hombre que nunca pisó el territorio que explotó. El nombre fue cambiado después de la independencia. El río que divide las dos ciudades sigue siendo el mismo. Y la selva que se extiende más allá de las dos orillas guarda todavía
en sus capas de vegetación y en sus kilómetros de territorio sin mapear con detalle, historias que nadie ha recogido todavía. El Congo tiene esa característica. Siempre ha tenido más historia de la que el mundo exterior ha tenido capacidad o interés en escuchar.